Amén. Pero esta lucha es un problema muy serio. Porque no es lucha contra carne y sangre. En Efesios capítulo 6 me lo dice. Mas nuestra lucha no es contra hombres, es contra huestes de maldad. Por tanto, el poder para luchar contra ellos no vale el mío. El poder me lo da Él. ¿Quién? Señor. Cristo. El cual actúa poderosamente en mí. ¿Pablo está en la cárcel? Sí. ¿Está preso Pablo? Claro. ¿Va a morir Pablo? Bueno, no va a morir en esta ocasión, lo sabemos por la historia, pero Pablo no sabe lo que va a pasar. Pablo dice, yo quisiera partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor, muchísimo mejor, pero sé que por necesidad de la obra, por vosotros, sé que quedaré. Muy bien. Ahora, este hombre que está en la cárcel dice algo muy, muy serio. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, a veces nosotros, los creyentes, estamos buscando los recursos de poder en la tercera persona de la deidad. ¿Es verdad que el Espíritu Santo es el que comunica el poder? Claro que sí, naturalmente que sí. Sin el Espíritu Santo hay poder, no. En la vida del cristiano, no. De manera ninguna, de manera ninguna. Pero el poder que comunica el Espíritu Santo al creyente no es el poder que corresponde a la tercera persona, sino que corresponde a la segunda. Por eso Pablo dice que lo puedo todo En Cristo que me fortalece. Porque el poder que yo necesito para mi ministerio es el poder que Jesús, como hombre, tuvo durante su ministerio. Por tanto, el apóstol habla de Cristo y habla del poder, y el poder de Cristo le permite luchar poderosamente y vencer. Observa que nunca los milagros del Nuevo Testamento han sido hechos invocando al Espíritu, sino invocando a Cristo. ¿Recuerdas esto? En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Ahí tienes el poder de Dios en Cristo. Hermano mío amado, el poder asimilable al hombre tiene que pasar por el único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Dios abre su mano de poder, omnipotente, ¿verdad? Pero es eficaz en mí a través de Cristo. Por tanto, tengo que recuperar la relación con Cristo si quiero tener relación con el Espíritu y si quiero tener relación con el Padre. Yo no puedo estar en comunión con el Dios Trino si no estoy permanentemente viviendo a una persona divina, que es Cristo. Por tanto, aquí tiene Pablo la gran centralidad de la carta, este Cristo. Y ahora quiero que sepáis que este problema no es fácil, porque tengo una lucha intensa, sostengo. Ese verbo ahí en el texto griego es un participio de presente que indica una acción continuada. La sostenía ayer, la sostengo ahora, la sostendré mañana. Es decir, mi lucha no termina. Y estoy luchando por vosotros. ¿Por quiénes? Por vosotros. ¿Quiénes sois vosotros? Los colosenses y por los que están en la Odisea, otra ciudad del área de Asia Menor. Es probable que la Odisea fuese alcanzada por el testimonio de Colosas. Ninguna de las dos iglesias fue fundada por Pablo, pero está sosteniendo lucha por aquellos que él conoce como creyentes de iglesias fundadas y por todos los que nunca han visto mi rostro. Algunas veces se utiliza esta frase para decir, ya, Pablo nunca estuvo en Colosas, por tanto nadie lo conoce, salvo algunos pocos que salieron. Pudiera ser, pero tampoco tiene que ser. Es decir, lo que dice Pablo es, yo estoy luchando permanentemente por la iglesia de Jesucristo, por vosotros que estáis en Colosas, por los que están en la Odisea y por aquellos que no conozco. Yo lucho en oración intercediendo por una razón o para una cosa, para que sean uno. Qué raro. Yo lucho para que sean perfectos en la doctrina. No, para que sean consolados. Porque la iglesia de Cristo necesita ser consolada. El creyente necesita más consuelo que reprensión. ¿Cómo se llama el Espíritu Santo? El Consolador. Y viene Parakletos, viene
a mi lado. ¿Para qué? ¿Para echarme una bronca cada día? No, viene para ayudarme a caminar en victoria. Y Dios me lleva en triunfo, ¿cuántas veces? Siempre. ¿En quién? En Cristo. Por tanto, quiero que sean consolados sus corazones. Bueno, la vida cristiana es complicada. No creas que no. Próximo mes de septiembre, si el Señor me permite llevar allá, se cumplirán 32 años en el pastorado de la misma iglesia. Uf. No sé cómo la iglesia me aguanta. Y algunos dicen, no sé cómo aguantas toda la iglesia. No soportamos armónicamente el uno al otro. Ahora, lo que sí dice aquí es muy importante. Quiero que la iglesia sea consolada, es decir, alentada, que ningún creyente salga del culto amargado, cargado con dogmas que no puede soportar, con peso de ley que no es capaz de llevar. Quiero que sea consolado, porque es el oficio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que maneja el ministerio conduce al consuelo y une en amor. Nota que lo que viene a continuación es esta: unidos en amor, coaligados es la palabra que hay ahí, vinculados, ligados en amor. El amor es el vínculo perfecto. ¿Lo creéis? Sí. No hay nada que podamos hacer que Dios apruebe Sin que amor. no esté basado en el amor. De ahí que lo primero que el Espíritu produce en la reproducción de Cristo es El amor. amor. Y cuando Cristo habla a los creyentes, dice: os doy un mandamiento nuevo. Y el mandamiento nuevo, que no es nuevo, pero es nuevo porque es novedoso cada día, el mandamiento nuevo que te doy es que os améis los unos a los otros. Porque esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieseis amor los unos para con los otros. A fin de, unidos en amor, para alcanzar las riquezas del pleno entendimiento. Los gnósticos decían que había personas que estaban en el primer nivel de conocimiento, iniciados, luego había un segundo nivel, luego había un tercer nivel hasta que llegabas a ser un maestro. Y dice: yo quiero que todos estén llenos de las riquezas. ¿De qué conocimiento? Del pleno, del total, del que no puede ir más allá, conocimiento, a fin de que puedan conocer no el misterio de los astros o el misterio de la logia, sino el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Misterio no es algo desconocido, es algo que Dios revela, y lo revela en este tiempo. Y Él ha revelado el misterio del Padre en relación con la Iglesia, y ha revelado el misterio de Cristo. Es decir, la Iglesia no es simplemente el resultado de la obra de Cristo, es el resultado del propósito eterno de Dios, que se manifiesta en el Padre. Tú abres Efesios capítulo 1 y dice que Dios desde antes de los tiempos ha determinado salvar y establece la salvación. Es verdad que no solamente es el Padre el que establece la salvación, es el ser divino. Dios es un ser, no es una persona, que existe eternamente en tres personas: la persona del Padre, la persona del Hijo, la persona del Espíritu Santo. El ser divino, en la expresión del Padre, pregunta y formula la respuesta a tres preguntas en el plan de redención: ¿quién, cómo, cuándo? Y la respuesta es muy sencilla: ¿quién lo hará? La segunda persona divina, el Hijo. ¿Cómo lo hará? Mediante el pago de un precio, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado, literalmente predestinado ya, desde antes de la fundación del mundo. Y este precio se ejecuta en un tiempo, en el tiempo histórico de los hombres. Por eso Pablo dice en Gálatas 4:4 que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiese a los que estábamos bajo la ley, para que recibiésemos la adopción de Hijo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Dios es eterno? Sí. ¿Qué es eternidad? Sin Es lo tiempo. contrario al tiempo. Eternidad no es
un tiempo indefinido para allá y otro tiempo. No, no, eternidad es no tiempo. No tiempo. A ver, ausencia total de tiempo. Esto es difícil de entender, ¿verdad? Pero vamos a procurar entenderlo un poquito. Tú imagínate un ángulo, tenéis todos en la cabeza lo que es un ángulo, ¿verdad? Un ángulo tiene un vértice. A medida que tú proyectas esos brazos del ángulo hacia el exterior, la distancia entre los extremos del ángulo es mayor, ¿verdad? Nosotros estamos en el ángulo del tiempo. De modo que para recorrer el espacio del ángulo de un punto a otro, va a pasar un tiempo, van a pasar años. El que está en el vértice, en el punto central, el espacio prácticamente es cero, porque es un punto de donde nace el ángulo, ¿verdad? Ese es Dios. Dios está ahí. Y Él puede contemplar la proyección del tiempo. Por tanto, marca en el recorrido de ese tiempo del ángulo, marca un punto. Ahí. Cuando llegue el que se desplaza en el borde, cuando llegue a ese punto va a ocurrir algo. Pero Él está en la eternidad. No funciona para Él el tiempo, porque es el único ser que puede decir que es el mismo Ayer, hoy y por los siglos. Y por los siglos. Cuando Cristo está en el mundo y discute con los fariseos, ¿qué les dice? Antes que Abraham fuese... Yo fui, yo era. Yo soy. ¿Qué mal dicho está eso? Yo soy. Hombre, gramaticalmente es un desastre, ¿o no? Claro, porque yo no puedo decir antes que Abraham fuese yo soy. Tendría que decir yo era, o yo fui, si es que ya no existo hoy. Pero él dice yo soy. Lo que está diciendo es que Abraham está corriendo por el borde de su ángulo de tiempo. Pero yo estoy fuera del tiempo. Él comienza y él termina. Pero yo ni comienzo ni termino. Por eso la grandeza de Dios y de esta revelación es el misterio de Dios y de Cristo, que tiene todos los recursos, versículo 3, escondidos en Cristo, todos los tesoros ¿de qué? De la sabiduría y del conocimiento. ¿Por qué están escondidos en Él todo? Bueno, porque Él es el Verbo. Notad que cuando Cristo viene al mundo, Juan lo presenta de esta manera. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Ahora, verbo, logos, expresa palabra, ¿verdad? No quiere decir, la palabra logos no significa simplemente, a veces sí, pero no significa simplemente una palabra, un fonema o un morfema, no. Lo que significa logos es el gran discurso sobre algo. De manera que el pensamiento del ser divino, la mente del ser divino está expresada por el Padre. ¿No es esto? Los tesoros de sabiduría están. Pero ¿quién conoce la mente de Dios? El Logos. Por tanto, ¿quién tiene toda la sabiduría del conocimiento de Dios? Jesucristo. El Logos, Jesucristo nuestro Señor. Todo cuanto tú dices, lo dices o lo expresas. Todo cuanto tú piensas, lo expresas por palabras. ¿Es así? Intenta expresar alguna idea sin palabras, no puedes. De manera que tú imagínate que yo digo gafas. ¿En qué estoy pensando? Bueno, está pensando en unos lentes. Pero yo te tengo que decir gafas metálicas. Ah, entonces todas las de pasta no valen. Y gafas de color azulado. Entonces ya no valen las otras. Tengo que darte palabra y palabra y palabra y palabra para que al final tengas una aproximación de ¿qué? De lo que yo pienso. Dios piensa y expresa todo cuanto Él es, cuanto revela y cuanto hace en una sola palabra. El Hijo. Escuche Hebreos 1. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, a lo largo del tiempo, por medio de los profetas, ahora guarda silencio. Ahora habla. No se ha hablado del Hijo, por tanto no tiene más que decir. Ya lo ha dicho todo. Cuando Cristo está al final de su ministerio en la tierra, hay un discípulo. Aquella noche los discípulos estaban muy inquietos. Yo creo que habían perdido el control. No sabían, no eran capaces de controlar la situación en la última cena. Y todos hablan y dicen cosas raras. Y hay uno que le dice, mira, lo único que me interesa a mí es que me muestres al Padre.
Dice Cristo, pero tanto tiempo hace que estoy con vosotros Y no me y conoce. aún me pides que te muestre al Padre. Y no ¿Qué? me reconocía. El que me ha visto, a mí, ha visto al Padre. Por tanto, toda la riqueza del conocimiento de Dios está en Cristo. Quien tiene a Cristo, tiene todo el conocimiento. Claro. No creas que por tener a Cristo no tienes que estudiar la Biblia, ¿me estás entendiendo? Porque eso es lo que algunas veces pensamos, bueno, ya tengo a Cristo, ahora yo, ¿qué es lo que tengo que predicar el domingo? No te preocupes, lo más mínimo. Ya el Espíritu te dará lo que tienes que decir cuando subas al púlpito. Pago, eres un pago. Y no te va a decir nada. Porque lo que tienes que hacer durante la semana, ¿qué? Estar de rodillas delante del Señor y estudiar. Nadie nace aprendido. Puede tener el don de maestro o el don de pastor, pero si no estudia la Biblia, será un desastre con un título que no funciona. ¿Me estás siguiendo? El conocimiento de Dios, todos los tesoros de la sabiduría. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Qué fue lo que Satanás hizo con Eva? ¿Qué utilizó Satanás? Palabras persuasivas y la engañó. De la misma manera te va a engañar a ti con palabras persuasivas. Cuidado, yo quiero que tengas conocimiento, vinculación con Cristo, conocimiento de la palabra, para que nadie te engañe. Y ahora añade algo más. ¿Por qué? Aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe. ¿En quién? Cristo. De manera que el apóstol Pablo está ausente. No es que él conociese por adivinación o tuviese una visión beatífica o una revelación especial que le permitiese ver lo que pasaba allí. Simplemente Epafras le informó. Por tanto, el espíritu de Pablo está vinculado con los creyentes, como tu espíritu está vinculado con la iglesia más lejana donde hay un hermano, porque estamos todos en Cristo. De manera que el apóstol Pablo dice también esto cuando establece disciplina en Corinto. ¿Recordáis? Cuando aquel problema gordo de Corinto dice, ligado mi espíritu con vosotros delante del Señor, el tal, en fin. Hay aquí una armonía. Quiero que crezcáis, porque he mirado, conozco vuestro buen orden. Una iglesia ordenada. Qué curioso. Con lo desordenadas que son las iglesias. Esta tiene un buen orden. Orden no tanto en que comience el culto a tiempo, en que se canta muy bien con música, simplemente el orden de la iglesia gira en torno al orden supremo, que es Cristo. Ahora dice, por tanto, una exhortación, la primera gran exhortación. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. Dice el texto griego, habéis recibido a Cristo, Jesús, el Señor. A veces se predica un evangelio un tanto, yo diría, condicionado a un sistema de vida. Y se dice que para ser salvo tienes que recibir a Cristo como Señor. Yo leo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. Quiero decirte algo. El hombre del mundo no puede recibir al Señor. ¿Sabes por qué? Porque solo se puede llamar Señor por Él. Tú recibes a Cristo, tu esperanza. Cree y eres salvo. ¿Esta es tu esperanza? Sí. Lo recibes como Jesús. ¿Qué es Jesús? Él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero también una vez que tú has recibido a Cristo como tu esperanza y has dado tu vida y lo tienes como Salvador, inexcusablemente es también tu Señor. Y nadie puede ser salvo sin aceptar el señorío de Cristo. ¿Me estás entendiendo? Amén. Porque una vez que eres salvo, Jesús es el Señor. Y el Espíritu te lo revela así. Ahora, ¿tú andas en el Salvador? Claro, soy salvo. ¿Andas en esperanza? Por supuesto. Cristo es esperanza y gloria. Pero tienes que andar también como Señor. Es decir, bajo la dirección, bajo el señorío de Cristo. Y esto solo es posible arraigados, sobre edificados, confirmados.
Ahí hay tres verbos muy importantes. Arraigado, raíces que entran al profundo y sujetan un árbol. Yo no sé si aquí en Almería hay muchos temporales en invierno, de viento fuerte. No es tanto como en el Atlántico, no, ¿verdad? No. Entonces tú ves ahí que viene lo que los gallegos llamamos una galerna, que es un ventarrón. Yo cuando a veces oigo en televisión, alerta naranja, porque se esperan vientos de 70, 80 kilómetros. Digo, esto es la alerta que tengo que tener aquí todo el año, en invierno. Porque a veces vienen temporales del Atlántico con vientos de 100, 120 kilómetros por hora. Cuando se produce un vientarrón de ese tipo, y tú vas a un parque, al otro día te vas a encontrar algún gigantesco árbol, ¿dónde? En el suelo, partido. Ahora vete a la montaña. Pinos chiquitos, que vino el viento, le pegó por todos lados y a veces parece una escoba, 4 ramas allá arriba, pero el árbol está ahí. ¿Por qué? Porque ha echado raíces, ¿dónde? En la roca. De manera que el árbol del parque es un señorito. No tiene problemas, lo riegan, lo alimentan, lo cuidan, las raíces están ahí. Viene el viento, raíces superficiales fuera. Esto nos pasa a los creyentes. Se enfadó conmigo. Ya. El viento. ¿Eh? Hola. Y hasta ahora va. Déjalo ahí por si acaso. Ahora, de momento va. De manera que el viento le da, rompe el árbol cómodo, pero mantiene el árbol que está en la roca. Arraigados, confirmados, sobreedificados ¿en quién? En él. Cristo es la roca que es Cristo comunica vida, pero comunica firmeza. Arraigados y enseñados, como habéis sido, abundando ¿en qué? En acciones de gracias. Y aquí me sorprende tremendo, la oración de Pablo es una oración de gratitud siempre. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo. Cuando oréis, decid así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Es gratitud, es reconocimiento a Dios. La oración de la iglesia hoy es una oración de pedigüeños. Buenos días, Señor, dame, chao. No, pero para un poco. Porque cuando tú abres Apocalipsis 4 y 5, tú ves una adoración ¿a quién? A que está sentado En el trono. y ves una gratitud y un respeto reverente Amén. al Creador del Bendito sea. cielo y de la Por tierra. siempre, Señor. Estaba una vez escuchando una predicación del doctor Martin Lloyd-Johnson en la Westminster Chapel. Me encantó, claro. Wow. Pero lo que más me impresionó, ¿sabes qué fue? La oración. Estuvo hablando de soberanía de Dios, de gloria de Dios. Y Martín dijo, doctor Martín Lloyd-Johnson dijo, yo no puedo orar a este Dios si no es de rodillas. Y ahí de rodillas comenzó a orar. Amén. Impresionante. Amén, Señor. Glorificando a Dios que está sentado en su trono, el creador del cielo, el sustentador de la creación, dando gracias por todo. Esta es la oración. Dad gracias porque sois herederos de Dios. ¿Te das cuenta dónde estás? Le has dado gracias hoy a Dios. Has venido a su presencia esta mañana y le has dicho, Señor, gracias por el descanso esta noche. Bueno, sí, también hay que agradecer el descanso. Gracias porque me acosté ayer por la noche rodeado de tu misericordia y me levanto esta mañana rodeado de tu misericordia. Gracias. Porque no merezco nada, pero me das todo, porque tengo todo Cristo. Y ahora mirad varias cosas importantes porque tenemos que ir corriendo mucho en la segunda parte. Mirad que nadie os engañe. Versículo 16. Mirad que nadie os juzgue.
Versículo 18, mirad que nadie os prive, de manera que es toda una cadena. Mirad, nadie os engañe, y nadie os engañe con filosofías. ¿Es mala la filosofía? Bueno, hagamos una distinción. Filosofía, amor por la sabiduría, por el conocimiento, ¿es malo eso? No. ¿Humanismo es malo? No. Mientras no se levante contra Dios. ¿Me está siguiendo? Amén. La filosofía hay que estudiarla como suplemento o complemento de la teología. Hay cosas en teología que tú no puedes expresar si no es por filosofía. Ay, me hace que hereje. Yo sabía que andaba muy mal este hombre, pero de verdad. Un ejemplo solo para que entendáis lo que quiero decir. Hablamos de la impecabilidad de Cristo, ¿verdad? ¿Cristo es impecable? ¿No hizo pecado? ¿Lo dice la Biblia? Sí. ¿Por qué es impecable? ¿Por qué no podía hacer maldad? Bueno, porque hay un sujeto de responsabilidad de las acciones de la humanidad del verbo, que es la persona divina. Quiere decir que todo cuanto el hombre Jesús hiciese, pudiese hacer o dejase de hacer, afecta a quién? A la persona divina del Hijo de Dios. Eso se llama sujeto de atribución. ¿Está en la Biblia? No. ¿En dónde está? En la filosofía. Pero está diciéndolo, permitiendo expresar verdades con contenido bíblico absoluto. El problema de la filosofía, ¿sabes cuál es? Cuando quiere ponerse encima de la Biblia. Ese es el problema. Pero mientras tanto es bueno conocer. Aquí no se engañen con sutilezas, con filosofía mala. Según, y esas sutilezas vienen según las tradiciones de quién? De los hombres. Luego no es palabra de Dios, es tradición de los hombres. No solo entre los gnósticos, entre los judíos había mucha tradición. Cristo le dice, estáis invalidando la palabra por vuestras tradiciones. Porque le daban a las tradiciones de los hombres categoría de palabra de Dios. Y estaban confundiendo al pueblo. ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos cuando van? ¿Y dónde dice eso en la Biblia? No, en ningún sitio. Pero es la tradición. ¿Era por higiene? ¿Que había que lavar las manos antes de comer? Eso se lo decimos a los niños, ¿verdad? Vaya usted a lavar las manos. Mira qué mano, vete a lavar las manos. No, nada por eso. Habla de bautismo de manos. Habla de ritual de purificación de las manos. Por si acaso, en el camino has tocado un gentil y te has comido. Es la tradición. Señor, ¿quién nació, quién pecó, este o su padre para que naciese? Es la tradición. Dios castiga a los padres y castiga el pecado de los padres sobre los hijos. ¿Es verdad? No. Cristo dice, ni este ni sus padres. Vienen los tradicionales y le dicen, ¿por qué motivo tus discípulos comen espigas el día de reposo? ¿Y dónde está eso prohibido? Si la ley dice que si tienes hambre, come. Y además, si te cae un animal en un agujero, lo dejas porque es sábado. No, pues, entonces, hipócrita. Las tradiciones son un sistema religioso que perjudica la palabra de Dios. Amén. ¿Tenemos que tener tradición? Claro que sí, oye, por favor. No podemos hacer lo que nos dé la real gana. La reunión de hoy a las 8:30. La de mañana a la hora que tú quieras, no importa. A las 9, a las 9. Esto es un desorden. Es bueno ajustarnos a un sistema, a un orden que en cierta medida es una tradición. ¿Debemos comenzar el culto con oración? Creo que sí, que es bueno comenzarlo con oración. Pero también hay una tradición que si no la cumplías, al menos en mis tiempos, era un problema. Lo que los jóvenes de mi edad le llamábamos el culto sándwich. Himno, oración, himno. Lectura, himno. Predicación, himno. Oración y a la calle. Y cuando no cumplías ese ritual, no era un buen culto porque habías quebrantado la tradición. Pablo dice, no es por hombres, sino por comunión con Cristo. Porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la vida. Voy a explicarlo con versículos. Juan 1:14.
Y aquel verbo fue hecho y habitó entre nosotros. Los que estudiáis griego, los que sabéis griego mucho o poco, sabéis que el verbo ahí, habitar, es el verbo tabernacular. No está en castellano, ¿eh? Por eso no lo podemos usar. De otra manera, Dios puso en Cristo su tienda de campaña en el desierto de este mundo. Y dentro de la tienda de campaña que Él mandó construir a Moisés estaba la plenitud de la gloria de Dios, ¿no es esto? Y en el santuario que construyó Salomón, cuando dedicó el santuario, ¿qué ocurrió? La gloria de Dios llenó la casa.